Continuamos en Sol de la Tarde. Don Aníbal Herrera. Gracias, patrón. Gracias, Pedro. Gracias, Virgilio. Saludos a César y a toda nuestra audiencia nacional e internacional. Bien, señores, tal como expresáramos el día de ayer en nuestro comentario, tal como señalamos, en el discurso de anoche, el expresidente Leonel Fernández definitivamente trazó la raya de Pizarro respecto de la reforma constitucional que había propuesto el presidente Luis Abinader. Hizo esto no sin antes proclamar su paternidad y detallar centavo a centavo los alcances que tuvo ese proceso que concluyó con la reforma constitucional del año 2010, de la cual él fue sin lugar a dudas el protagonista principal. Entre esos alcances citados por el doctor Fernández está el de la autonomía operativa, normativa y presupuestaria del Ministerio Público como forma de restar pertinencia a la propuesta realizada por el presidente Luis Abinader. Sin embargo, olvidó el doctor Leonel Fernández que esa pretendida autonomía a la que hizo referencia en su discurso de anoche es evidentemente relativa, pero sobre todo dependiente 100% del poder que la creó, y el tiempo nos ha dado la razón. Pues resulta que precisamente fue el doctor Leonel Fernández Reina quien vertebró, armó lo que hoy conocemos como el Ministerio Público y el Poder Judicial en la República Dominicana. Lo armó de pies a cabeza, como dice el pueblo, de pe a pa, de principio a fin. Lo armó, lo vertebró a su imagen y semejanza, cual si fuera el Padre Creador de los cielos y la tierra, con las consiguientes deudas de gratitud, de lealtad y sobre todo de dependencia que todo ese proceso implica. Es tan profunda e innegable la impronta del doctor Leonel Fernández en ese Ministerio Público que dos de sus más connotados discípulos hoy son el ariete, la horca y el cuchillo de la mal llamada lucha contra la corrupción, encabezada por un Ministerio Público supuestamente independiente, pero si acaso lo es de la oposición política. El doctor Leonel Fernández, que dejó lo mejor para el final en su alocución de anoche, ciertamente que se tomó su tiempo para responder al discurso del presidente Luis Abinader. Lo hizo sobre todo motivado en un Partido de la Liberación Dominicana que no habían pasado 12 horas cuando se pronunció de frente al país en una rueda de prensa dando su visión sobre el discurso del presidente Luis Abinader. El doctor Fernández fue más esmerado, más profundo quizá en los detalles y sobre todo dónde ponía la ponzoña política, pues sin lugar a dudas es un maestro de la palabra. Pero dejó, como dije, lo mejor para el final, cuando se refirió a la convocatoria que hace el presidente Abinader a una reforma constitucional que versará sobre 12 aspectos fundamentales de nuestra ley de leyes, no sobre uno solo, aunque sin embargo el presidente en su discurso del pasado miércoles se refirió de manera particular al tema del Ministerio Público, de cuya independencia ya nosotros de manera particular nos hemos expresado y hemos dicho lo que pensamos de tal supuesta independencia con el debido respeto del señor presidente. El doctor Leonel Fernández, en lo que podría definirse como una hábil jugada político-electoral, hizo pretexto de evaluar un primer año de gobierno del presidente Abinader 5 días después, no 1 ni 2, ni 3 ni 4, 5 días después de haberse producido aquel discurso, lo que hizo fue, hablando como lo hace el pueblo, ponerse adelante en cuanto a su discurso político. Como lo habíamos dicho en nuestro comentario de ayer, el doctor Leonel Fernández volvió a declararse el guardián de la Constitución Dominicana.
porque si bien es cierto que se mostró partidario del consenso, lo condicionó previamente a sus propias concepciones. Le restó pertinencia a la convocatoria del presidente en cuanto a los aspectos a tomar en cuenta a la hora de hablar de una reforma constitucional. En otras palabras, en lo que el hacha va y viene, como dice la sabiduría popular, descansa el palo. Ahora corresponderá a las organizaciones políticas con representación congresual real analizar esta convocatoria que hace el presidente Abinader y el partido de gobierno. Pero tengan ustedes por seguro de que ya el doctor Fernández picó delante y tratará en su momento, cuando la mayoría se imponga al criterio que él esbozó en la noche de ayer y se proceda a tomar en consideración cada uno de los aspectos propuestos por el presidente para reformar la Constitución, tomará como pie de amigo este que él se encargó de expresar en la noche de ayer en lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Pretextará de que si tiene autonomía presupuestaria, lo que no es más que decir que dispone cada año de un presupuesto que tiene que votarlo el Congreso y que no necesariamente refleja las aspiraciones del propio Ministerio Público, pero tampoco del Poder Judicial, queriendo hacer sinónimas autonomía e independencia, cuando el doctor Fernández sabe perfectamente de que puede haber independencia sin autonomía, pero no puede haber autonomía sin independencia. Entonces, en una especie de jugada retórica, el presidente Fernández hizo gala de sus condiciones de orador para tratar de pasar por debajo de la mesa el caramelo de su propia aspiración. Anoche el doctor Leonel Fernández le dijo a este país que no está de acuerdo con que sea reformada la Constitución de la República. Lo dijo de manera elegante, de manera cortés, de manera política, de manera polite, como usted le quiera llamar, pero puso una piedra de toque en cuanto a ese tema. Cuando se pase a especificar cada uno de los temas que serán tratados en el contexto de esta reforma constitucional, el presidente Fernández sacará del baúl el ya raído discurso del guardián de la Constitución, del guardián de la Constitución, de la constitucionalidad dominicana, para tratar de pescar en las aguas del río revuelto de aquel Congreso Nacional al cual el pueblo se lanzó para defender lo que entendió que era justo. Parece que se le olvidó al doctor Fernández que los tiempos no son permanentes, que los tiempos cambian y que las coyunturas políticas también se mueven conforme a las circunstancias. Este llamado hecho por el presidente Abinader a una reforma constitucional creo que merece la atención de los diferentes actores políticos, la receptividad para medir sus alcances y que no hayan temas tabúes. ¿O a qué es que se le teme, doctor Leonel Fernández? ¿Se le teme quizá a que sea desvertebrado todo este poder del Ministerio Público y del Poder Judicial que usted hizo con sus propias manos? ¿Se le teme quizás a dejar de tener la influencia real que la tiene al día de hoy, a este segundo en que conversamos? La influencia del doctor Fernández en el Ministerio Público y en el Poder Judicial es real. ¿Será que se le teme a perder esa capacidad y ese nivel de influencia? El doctor Leonel Fernández, repito, trazó la raya de Pizarro en su discurso de la noche de ayer y no descartemos que si la discusión se desarrolla por donde a él no le gustaría, pueda que hasta lo veamos dándose otra vueltecita por los predios del Congreso, por los predios de la feria, a ver qué se le pega. Aníbal, yo escuché tu intervención y me gustaría sumar unos elementos ya de factura particular, personal, si tú me autorizas, por favor.
Claro que sí, hermano. Mira, yo del discurso de Leonel Fernández ayer no tengo claro el concepto de la oportunidad del momento de ese discurso, porque aunque no se quiera presentar como una respuesta al discurso de Luis Abinader, sí lo es. Claro, sí lo es. Uno. Dos, el expresidente Fernández resalta una oposición a la reforma constitucional que, visto en función de la historia reciente en la que él hizo un show en el frente al Congreso de la República durante casi 5 o 6 meses. Perdón, Luis también fue a acompañarlo. Correcto. Luis Abinader. No fue por su parte. No, se sumó. No, pero no con él, pero por perdón, su parte. Pero perdón. No, por su parte. Leonel De su lado. inició la cruzada para evitar que Danilo hiciera lo que le diera la gana con la Constitución. No, la reforma. Luis Abinader se sumó sí. Y fue allá, actual presidente de la República. Sí, es correcto. Solo digo eso. Lo que quiero resaltar es, porque mi tema va en otra dirección, es que en ese tema, en función del show pasado, reciente, él es coherente, Aníbal. Claro. O sea, coherente ayer, con el concepto. Sí, él es coherente con su concepto que no se toque la Constitución, aunque en este momento, en función de mi apreciación, que puedo estar equivocado, está aderezada su posición, está aderezada del elemento del temor que tiene a que traigan por la greña, de nuevo en una reforma constitucional, la eliminación del artículo del transitorio. Mira, en la Constitución. No creo, aunque yo detallé aquí la semana pasada los pormenores que pudiera traer una negociación del expresidente Danilo Medina con el presidente Luis Abinader. Ustedes lo recordarán. Usted tiene ese comentario por ahí guardado. Por suerte ahora todo queda en el postcat y queda en el satélite, queda en el aire. No hay forma de uno volver a desdecirse. Si llegaran a negociar ante la oposición de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo una reforma a la Constitución bajo la premisa de que se va a habilitar al presidente Danilo Medina, yo creo que Luis Abinader ahí tendría que pensarlo 2 veces. Leonel fue muy claro en el discurso y lo podemos poner esa parte, si ustedes quieren. Él dijo, no es necesario, y explicó el porqué y dio los artículos que tanto del Código como de la Constitución prevé que el Ministerio Público es independiente. Aníbal lo explicó también en su alocución. O sea, no es que Leonel está un radical. No es porque no hay ahora mismo. Luis no va a reformar porque a Luis no le interesa eso. Y Leonel dijo que no era pétreo, también lo dejó ver, que no era pétreo la posibilidad de él dice, se van a agregar elementos sustanciales. Se debe enriquecer cuando sea necesario. Claro, ahora bien, hay 2 elementos, antes de irnos a la pausa, para venir con... Coño, Leonel ha puesto a la gente a pensar en este país, señores. Con Antonio Siriaco, con el profesor Antonio Siriaco. Antes de venir con Antonio, quiero decir lo siguiente, Aníbal. Hay 2 aspectos con lo que sí yo, con uno de los esbozados en el discurso de Leonel, coincido. Uno es el tema de la aparente desinformación que hay en torno a la estadística de salud pública a la vacunación, que lo habíamos discutido ayer en la tarde en este espacio, ¿correcto? Sí. Gracias a la intervención de Fabio, de un fino oyente de este programa, de Fabio Cabral. El honorable Fabio Cabral. Un abrazo, Fabio. Un abrazo, pero para su esposa. Para toda la familia. Mire, en ese tema yo coincido con Leonel de que la información, la data que está ofertando el gobierno no está clara, no está precisa. Y eso hay que resolverlo. Porque desinforma, genera elucubración, especulación, y uno se confunde. Y mucha gente está confundida con estos datos que está ofreciendo el gobierno. Pero donde sí no estoy de acuerdo, y es radicalmente con él, es con el tema de que los datos económicos que presenta el Banco Central y el gobierno están maquillados. ¿Por qué? Porque esa misma línea de data que presenta el gobierno y el Banco Central son los datos que presentaba Leonel Fernández en su gobierno y que también presentaba Danilo Medina en su gobierno.
Y si hoy están maquillados por quienes administran el Banco Central. Este hombre es fuerte. Si quienes están hoy administrando el Banco Central, que son los mismos que estaban en el gobierno de Danilo y que estaban en el gobierno de Leonel. Eso es muy fuerte. Entonces, no trates. En el gobierno de Leonel confundir. Tú leíste tienes mi capacidad para argumentar de verdad la oposición al discurso. No así. No lo voy a permitir. Pero permítanme. Voy a caotizar este espacio si tú continúas con esa desinformación. Ángela, pues vámonos a la pausa. No te metas en este lío. Qué barbaridad. Las